Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes listos para compartir nuestro estudio de la Biblia en este día. Hacemos la invitación para que de inmediato, bajo la dirección divina, usted pueda tener ese libro maravilloso en sus manos, la Biblia, la guía de estudio que nos invita durante todo el trimestre a estudiar un punto muy importante que tiene que ver con el conflicto de los siglos, el gran conflicto, o como usted quiera llamarle, el conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal. Este es un tema de mucho interés que hemos venido desarrollando durante 8 lecciones anteriores a esta, y en el día de hoy, dentro de la lección número 9, pues estaremos viendo el tema el santuario y la ley. Pensamos que es un tema de mucho interés. Ya los que dan seguimiento a este estudio, pues tenemos una noción clara de qué es el santuario, la importancia del tema del santuario, y hoy estaremos relacionando ese santuario con la ley, que es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras. Está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones, y quisiéramos que nuestro Dios Todopoderoso continúe guiando su vida y la de sus seres queridos. Muchas gracias, mi apreciado amigo pastor Juan Francisco Scroggins. Amén. Bendiciones y shalom para usted. Muchísimas gracias. Amén. Así deseamos también que la paz y la prosperidad sea integral en su vida. Me saluda como siempre a su familia, que aprecio bastante. Gracias, mi amigo. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. En este día, permitamos que la voluntad del Todopoderoso pueda llenar nuestros corazones, nuestras mentes, que hoy en este día nos levantemos con una actitud positiva, espiritual, y dejemos que el Espíritu de Dios fluya en nuestros pensamientos. Usted es muy importante para Dios. Dígaselo. Si tiene una persona a su lado, dígaselo. Usted es muy importante para Dios. Usted es muy importante para Dios. Amén, amén. Igual, mi estimado amigo. Amén, amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias una vez más, porque estamos vivos, ya eso es ganancia. Gracias por la salud nuestra, la de nuestra familia. Padre, ayúdanos a estudiar tu palabra en este día con tesón, con ahínco, con devoción, con la intención de que tu Espíritu Santo nos enseñe y podamos ponerla en práctica. Oramos y hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, uno funge como moderador de ese espacio, trata de ir a lo profundo del sentimiento del oyente que desea hacer algún tipo de pregunta, y uno se mete en ese cuadro porque queremos sacar toda la información posible a usted como un estudioso de las Sagradas Escrituras. Le quisiera preguntar así rápidamente, para contestarlo en segundos solamente. Hemos estudiado acerca del santuario. ¿Qué santuario hemos estudiado? Hemos estudiado ambos, el santuario terrenal y el celestial. El celestial. Porque no podemos tener una comprensión clara de lo que ocurre en el santuario celestial si no estudiamos el contexto del terrenal. Perfecto. Entonces ya tenemos un conocimiento, porque lo hemos estudiado aquí en esta lección. Y usted ha hablado bastante acerca del santuario celestial por la importancia de ese santuario, pero recordemos que las funciones o lo que Cristo hace en el santuario celestial es simplemente el cumplimiento de lo que reflejaba el santuario terrenal. Por eso, como usted dice, no es posible hablar del santuario celestial si no tenemos en mano las instrucciones que hay en torno
al santuario terrenal, y en ese santuario, tanto en el terrenal como el que se le muestra a Juan en el cielo, ¿qué se le mostró allí en torno a deberes y cumplimientos que debe tener el ser humano? Es una muy buena pregunta, porque en Apocalipsis el capítulo 11, ahora el versículo 19, se le presenta a Juan una visión del santuario celestial. Ya hemos dicho que Apocalipsis se compone de visiones. Algunas se dan en el cielo para explicar cosas que van a ocurrir en la tierra y viceversa. Otras se dan en la tierra para explicar cosas o elementos que van a ocurrir en el cielo. Pero esta visión en Apocalipsis 11:19 es para mostrar de cosas que van a ocurrir específicamente en el cielo. Por eso les invito a que vayamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 19, para que vean qué fascinante el texto bíblico. Dice Juan que vio el templo abierto. Pastor, Juan vio el templo abierto. ¿De qué templo está hablando él? Es que el templo de la economía de Moisés desapareció. Entonces es evidente que si tiene una visión, la visión tiene que ser del templo que está en el cielo, de ese verdadero tabernáculo que habla el apóstol Pablo. Entiendo que esa fue la visión que se le mostró del templo que está en el cielo. Correcto, pastor. Por eso noten que dice el apóstol, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Él está calificando dónde está el templo de Dios, no hay ninguna duda. Él está diciendo que la visión que tuvo no fue del santuario terrenal, sino del celestial. Es así. Pero ahora notemos lo que sigue diciendo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Usted recuerda que yo le preguntaba con mucha insistencia qué había en el lugar santísimo del santuario terrenal? Claro. Y usted me explicaba esto y aquello. Entonces yo hacía el énfasis. La ley de Dios. Así es. La ley de Dios. Y el cuarto mandamiento, en ese cofre, señores, ahí en el cielo también están los mandamientos de la ley de Dios, incluido el día sábado. Notemos eso. Aquí está, por ejemplo, el santuario celestial. Esa es la visión que Juan tiene. Sí. En el santuario, él ve el cielo abierto, el arca de su pacto estaba en el templo. Entonces, como usted está diciendo, me preguntaba, ¿qué hay dentro del arca? El arca representa la presencia de Dios. Sí, señor. Ahora, dentro del arca había varias cosas. Dentro de ellos estaba lo más importante, era las 2 tablas de la ley, porque es un estatuto perpetuo. Por todas las generaciones, Dios quiere que su ley sea observada. Y yo tengo una pregunta para usted, pastor. Yo sé que usted, como un estudioso de la Biblia, la domina. ¿Existían los mandamientos de Dios antes del pecado o la ley fue dada por causa del pecado después? Es que si es un trasunto del carácter de Dios, Dios es eterno. La ley de Dios siempre ha estado ahí en la eternidad. De hecho, mire cómo se mueve la cosa. Yo le iba a preguntar a usted precisamente si la ley de Dios ha existido por la eternidad, para que me explique un poquito entonces cómo se adapta o se ajusta la ley de Dios para los seres humanos. Y le iba a preguntar, incluso los ángeles del cielo se sujetan a esa ley, pero la ley de Dios siempre ha estado ahí. Desde la eternidad, la ley de Dios es eterna como Dios es eterno. Si no hubiese habido ley, Satanás no peca, o no Lucifer peca, por supuesto que no. Porque él violó lo que hoy es el 10º mandamiento en la ley escrita. Los mandamientos existían desde la eternidad y existirán porque, por ejemplo, el primer mandamiento es un llamado a adorar a Dios, tanto el primero como el segundo, ¿no? De hecho, todos. El tercero y el cuarto, porque los 4 primeros mandamientos están relacionados con la adoración a Dios. Todos, el honrar al padre y a la madre, por ende es honrar a Dios y es adorarlo. Todos los mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios, por eso será perpetuo. Ahora, los mandamientos antes del pecado no estaban prescritos de la misma forma. Un ejemplo de eso es el sábado. El sábado no existía, no había un propósito para el sábado. El sábado fue creado al Dios hacer el hombre. Por eso Marcos 2:27 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. En el mismo corazón del Edén,
Cuando Dios crea a Adán y a Eva, hay necesidad del sábado y Dios le da el mandamiento del sábado. Pero después de la creación, los mandamientos fueron establecidos de manera permanente. O sea, ellos no van a mudar, ninguno de ellos. Si existían 10, no lo sabemos. Pero la ley existe, porque la ley es un trasunto del carácter de Dios. Así es. Pastor, yo creo que, y quiero que usted no se moleste con el alumno, porque cuando uno está recibiendo clase, el placer que siente el alumno es preguntar para aprender. Y entonces hay tanta gente que está ahí, que quiere fungir como alumno en esta clase, y no tiene el privilegio de sentarse aquí para hacerle la pregunta. Que de la visión cuando en el templo a Juan se le muestra este cofre, la visión del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, esa ley que está en ese cofre, entonces, ¿ha existido desde la eternidad? Sí, gracias por la pregunta, pastor. Cuando Juan ve el templo abierto y el arca de su pacto que se veía en el templo, los judíos podían ver el arca en 2 ocasiones. Uno, cuando iban a la guerra, como una promesa del pacto de Dios de cuidar a su pueblo. Sí. Así es. Y 2, para rememorar los mandamientos de Dios. La visión de Juan en el capítulo 11-19 de Apocalipsis da inicio al gran conflicto. El gran conflicto que va desde el capítulo 11-19 hasta el 15-4, el inicio es que en ese momento de crisis final, donde el enemigo va a lanzar sus dardos envenenados, el pueblo de Dios ha de pasar ese tiempo de angustia del que va a describir el gran conflicto, mirando el interior del arca para poner los mandamientos de Dios por obra. No hay forma mejor de pasarla que mirando el interior del arca. Cuando Juan está presentando esta visión, que dice: vi el templo abierto y el arca del pacto, es una visión del lugar santísimo, porque por la economía judía sabíamos que el lugar santísimo, el segundo compartimiento, ahí estaba el arca del pacto. Sí. Entonces, lo que Juan está viendo también, mirando aquí en el santuario, el arca del pacto en el lugar santísimo, al ver el lugar santísimo del santuario, lo está viendo también en un momento de la expiación, lo que indica que es para el tiempo del fin. Entonces, los hijos de Dios en el tiempo del fin necesitan atentamente mirar la ley de Dios para ponerla por obra, porque esto es lo que nos va a dar vida. Amén, amén. Los temas bíblicos del gran conflicto y del santuario, ese santuario que está en el cielo que ya iniciamos, señores, están inseparablemente entrelazados con el tema de la ley de Dios y de su sábado, que está incluido en la ley de Dios. De hecho, y es importante que nuestros amigos estén a tono con esta declaración, señores, el gran conflicto comenzó con las acusaciones falsas de Lucifer contra el carácter de Dios, de su ley y los principios de su gobierno. Siempre en la radio, cuando se está haciendo algún tipo de estudio de la ley de Dios, esto va a salir a la luz, porque es cierto. Lucifer se ha ensañado en contra del gobierno de Dios, sus principios, su ley, y el ángel rebelde propuso que somos seres autónomos, plenamente capaces de definir el sentido de la vida por nosotros mismos y de moldear nuestras relaciones y la sociedad de la manera que nosotros querramos. Eso es así como lo pinta el enemigo, y muchas personas han llegado a creer en eso. Por eso tenemos una sociedad medio dislocada, donde hay tantas muertes, donde hay tanta violencia, porque en una sociedad donde todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiere y establecer su propio gobierno, pues eso es lo que se va a ver. Y en última instancia, esa propuesta blasfema constituye lo que es el claro deseo de excluir a Dios de nuestras vidas, de nuestras relaciones e incluso del mismo universo. Y por esta razón, señores, nuestra insistencia
en la validez de la ley de Dios no es una cuestión de legalismo, no, ni de salvación por las obras, tampoco, sino que en la medida en que la ley de Dios es la expresión de su carácter, ésta se sitúa en el centro mismo del gran conflicto. Me gustaría, pastor, que en este momento, hablando del gran conflicto, nosotros sepamos cuál es el lugar de la ley de Dios. Y al saber cuál es el lugar de la ley de Dios, porque el mismo Jesús vino en persona, cuando un gobierno tiene algo importante, importantísimo, utilizando el superlativo, no envía a un funcionario, sino que va el mismo presidente. Pastor, eso me hace pensar en un presidente de la República, que es el jefe del Estado. Así es. Entonces, si usted tiene algo importante que quiere que la población lo entienda, usted mismo va y se encarga, convoca a los medios de comunicación, una rueda de prensa, y entonces los principales medios que van a llevar la información, él tiene que ser bastante claro y preciso, porque no quiere ningún tipo de confusión, y entonces desea que la información llegue de forma clara y precisa. Totalmente. Ahora, el vocero principal del gobierno es el mismo presidente. El vocero principal de la policía es el mismo jefe de la policía. Uh-huh. Cuando ellos van a comunicar algo, no envían a ninguna otra persona. Aunque tienen, por supuesto, un director de comunicación que y personas está para informar de cosas importantes, pero en ese sentido, él mismo se encarga de presentar el mensaje. Como Dios quería que la ley del cielo quedara impregnada en la mente de los judíos o los hebreos cuando salieron de la esclavitud de Egipto, el mismo Jesús vino al monte Sinaí bajo truenos y relámpagos para proclamar la ley de Dios. En ese monte hubo una teofanía divina, una aparición de la presencia divina, una manifestación de la gloria de Dios. El pueblo temió, pero los resultados del discurso del jefe del universo fue que la humanidad no tiene que tener miedo cuando estamos con Dios en el corazón, cuando la ley de Dios está en nuestro corazón, cuando meditamos en ella día y noche, porque de ahí Dios le dijo al pueblo, a Moisés, que hablara con el pueblo. Y cuando Moisés llegó del monte, su rostro resplandecía, indicando que la presencia de Dios estaba con Moisés. Una vez que nosotros estamos con Dios, pastor y estimados amigos, que abrazamos su ley y lo obedecemos, también nuestros rostros pueden brillar con la presencia divina. Amén. Porque la obediencia a Dios es realmente mejor que cualquier sacrificio. Pienso, pastor, con estos comentarios que la persona que están escuchando y que un día dijeron, no, es que ya la ley de Dios no hay que guardarla, están recibiendo una información de primera fuente, que es de la Biblia, y el Espíritu Santo está impresionando la vida de cada quien para que se pueda convertir en un defensor de la ley de Dios. Y defender la ley de Dios es defender el carácter de Dios, su condición de creador, señores, y legítimo rey del universo. Defender el gobierno de Dios y su ley es entronizarlo en el santuario celestial, y defender la ley de Dios significa que entendemos que el Señor, que Dios es la única fuente de normas morales y del sentido de la vida. Abandonar a Dios y sus principios de vida nos llevará al caos y a la muerte eterna. Y es por esta razón que nosotros, los cristianos que guardamos el día sábado, que defendemos su ley, día a día proclamamos las siguientes verdades bíblicas. La inmutabilidad de la ley de Dios. Hablamos acerca del sábado como la señal de la creación y de la realeza de Dios. También estamos hablando acerca del santuario celestial como sede del gobierno de Dios y de la salvación en el universo. Y señores, nosotros como Iglesia Adventista, que considerado es por mucho como el remanente del pueblo de Dios, llama a proclamar la última invitación de Dios a la humanidad para que regrese a su reino.
La pieza central de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el mensaje de los 3 ángeles del libro de Apocalipsis 14, y este mensaje indica que el gran conflicto es una decisión entre 2 principios fundamentales opuestos: el diablo por un lado, que lleva a la perdición, y el de Dios, que es aquel mensaje que nos lleva para vida eterna. De eso se trata el gran conflicto. Así es. Ahora, pastor, ¿dónde estaba la ley de Dios en la visión de Apocalipsis 11:19? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y dentro de qué? En el cofre. En el arca. Así es. ¿Cuándo se entró esa ley? Si ustedes me siguen en Éxodo, el capítulo 25, versículo 16, miren lo que Dios le dijo a Moisés. Voy a leer desde el 15. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Está hablando de la ley. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Dónde está? Dentro del arca. Vayan conmigo también, síganme por favor, a el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. El mismo libro de Éxodo, pero ahora el capítulo 31 y versículo 18. Y miren lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió los mandamientos? Pero el texto acaba de decirlo. Los dedos de Dios, el mismo Señor. Es una de las cosas que Dios hizo con su propia mano. Oigan, las estrellas, el vasto universo, lo hizo con el poder de su palabra. Hay algunos eventos. La ley de Dios, el hombre, el mensaje que se dio allí en el libro de Daniel, Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Perfecto. Sí. Y cuando Jesús estaba escribiendo también en el Evangelio de Juan capítulo 8, allí en el templo, en el piso. Y sobre todo el evento cumbre, la creación del hombre. Dios descendió para ser el hombre, un Dios personal, se agachó y con su mano formó al hombre. Génesis 2:7 dice que lo modeló del polvo de la tierra. La palabra yaxar significa hacer o modelar. De manera que esos mandamientos, esa ley, Dios la escribió con su propio dedo. Ahora, tengo una pregunta también para usted que va a servir de estudio para nuestros amigos que nos están escuchando y nuestros hermanos. Pastor, Dios escribió en el libro de Éxodo la ley con su propio dedo. Aquí lo vimos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Pero Moisés quebró esa ley. Esas 2 tablas Moisés las quebró. Y luego Moisés escribió los mandamientos o los escribió Dios de nuevo. Yo quiero y los invito al libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio que significa segunda ley, el capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10, y miren lo que dice. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 piedras como las primeras y sube a mí al monte. Y hazte un arca de madera y escribiré en ellas todas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Es que el asunto de la ley de Dios es tan importante que Dios no va a permitir que los seres humanos escriban esas leyes. Por eso, pastor, yo le pregunto, ¿por qué con tanta agilidad hay personas que se ponen en una plataforma detrás de un púlpito para predicar acerca de que esos mandamientos ya no hay que guardarlo? Yo digo a veces, y perdonen nuestros hermanos, que somos a veces tan irresponsables cuando hacemos estas cosas e invitamos a la gente a no guardar la ley de Dios. Entonces nos quejamos porque hay jóvenes que andan violando por ahí, la violencia que se ejerce en las calles, de hombres que también quitan la vida a las mujeres, y los problemas y los pleitos que se arman constantemente es como una decisión que voluntariamente nosotros estamos haciendo al decir que no hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Cuando llegó la observancia del sábado a la iglesia adventista,
Acuérdense que los pioneros adventistas venían de la conexión cristiana mayormente, que eran como el metodismo, los wesleyanos, entre otras, muchas denominaciones. Dentro de ese movimiento hubo una señora que venía de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Stephen Murford fue el puritano norteamericano, primer guardador del sábado en Norteamérica, en Estados Unidos. Él vino desde Gran Bretaña en el Mayflower en 1620, y entonces vino guardando el sábado a Estados Unidos y fundó la Iglesia Bautista del Séptimo Día en los Estados Unidos. A esa iglesia perteneció una señora llamada Rachel Oakes, Rachel Preston Oakes, o Raquel Oakes, como le deseen llamar, y ella entonces se unió al movimiento porque escuchó la predicación de Guillermo Miller. Sin embargo, un pastor llamado Frederick Wheeler, él estaba predicando un sermón acerca de la ley de Dios, y cuando él terminó, ella lo interpeló y le dijo: pastor, estimado pastor, ¿cómo es posible que una persona como usted esté hablando un sermón tan elocuente acerca de la ley de Dios y no guarde el sábado? A partir de ese momento, Frederick Wheeler comenzó a estudiar el sábado y escribió varios tratados, literaturas y cosas que más tarde también fueron leídas por Jaime White, Elena White y José Bates, sobre todo, que es conocido como el apóstol del sábado. Señores, como decía mi compañero, el pastor Scroggins, amados hermanos, no importa la denominación a la que pertenezcas, el sábado está en el mismo corazón de la ley de Dios. No ha sido abolido, no ha sido quitado, no lo será. La observancia del sábado es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Si lo quitas, le está quitando a la ley de Dios. Pero miren esto, pastor, estimados amigos, es tanto así que cuando Cristo resucita, Él murió, ¿qué día, pastor? Viernes en la tarde. ¿Resucitó? Descansó en el día sábado y resucitó el domingo. Sí, se me adelantó a la pregunta. Resucitó el domingo en la madrugada, ¿no? El único día que permaneció en el corazón de la tierra fue el sábado. ¿Sabe el mensaje que está enviando? No he venido a quitar la ley o los profetas. No he venido a quitar, he venido a cumplir. Es así. Señores, vamos a orar, porque definitivamente que la lección de esta semana estará sumamente interesante como la que hemos estudiado. Padre, gracias te damos por el santuario y la ley. Gracias por la vigencia de tu ley. Gracias porque cuando nos apartamos de nuestras actividades común y corriente y decidimos mirar al santuario donde están tus mandamientos, estamos reconociéndote como el creador de los cielos y de la tierra, de la familia, y ayúdanos mediante el Espíritu Santo y tu gracia a ser defensores de tu santa y bendita ley. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.